La niña no lloraba fuerte, no gritaba, solo apretaba los dientes, como si supiera que, en ese lugar de alfombras gruesas y luces doradas, una lágrima podía costar más caro que una cena completa. Tenía las manos heladas y un gorrito rojo que ya había perdido el pompón. Y aún así, miraba el enorme árbol del vestíbulo como si fuera una promesa viva. El hombre que la sostenía era su padre. Mateo, 30 y pocos, ojeras de semanas sin descanso, la chaqueta mojada por la lluvia de diciembre, y en el bolsillo interior una servilleta doblada con cuidado, donde había escrito una lista de precios que no podía pagar, y una sola frase que sí podía cumplir aunque le doliera todo el cuerpo. Esta noche cenamos como si mamá aún estuviera aquí. Lo dijo sin voz, con los labios apenas moviéndose, porque a veces las promesas más duras se pronuncian por dentro. Había entrado al Hotel Santa Aurelia con la misma sensación que entra un hombre a una iglesia cuando ya no le quedan milagros, con respeto, con miedo y con la última fe hecha trizas. A su alrededor, la gente iba perfumada, planchada, segura, risas que no conocían el hambre, tacones que sonaban como monedas. Y entre ese desfile de lujo, sentada sola en un rincón, había una anciana con un abrigo viejo y unas manos finas escondidas en las mangas, como si quisiera desaparecer. Nadie la miraba de verdad, nadie la veía. Una taza de café ya frío, un platito vacío, y la espalda encorvada de quien lleva mucho tiempo comiendo silencio. Parecía una de esas mujeres que la ciudad va borrando poco a poco, como un nombre escrito en tiza bajo la lluvia. Los empleados pasaban cerca y desviaban los ojos con prisa, como si la pobreza contagiara. Pero aquella anciana no estaba allí por necesidad. Doña Leonor Valcárcel llevaba más de 40 años construyendo un imperio de hoteles y restaurantes que brillaban como espejos. Había criado hijos entre reuniones y viajes, y los había visto crecer con el mismo brillo que tienen los cubiertos caros, bonito por fuera, frío por dentro. En las últimas semanas, sus hijos le habían hablado más del testamento que de su salud. Le habían preguntado por papeles, por propiedades, por lo que le correspondía a cada uno, con la misma naturalidad con la que se pide pan. Y esa Navidad, por primera vez, doña Leonor sintió algo que jamás había podido comprar: soledad. Así que se puso el abrigo viejo, cambió sus joyas por un bolso gastado y se sentó allí, en el corazón de su propio lujo, para ver si quedaba alguien capaz de tratarla como a una persona cuando parecía no ser nadie. El reloj marcaba las 8:15 cuando Mateo y su hija, Alma, cruzaron el vestíbulo. Alma apretó la mano de su padre y señaló el árbol con un susurro. «Papá, mira, parece que el cielo se cayó aquí dentro». Mateo tragó saliva. Miró las lámparas, los adornos, el piano blanco, las copas alineadas como soldados. Por un segundo pensó en darse la vuelta, en irse antes de que alguien les recordara con una sola mirada que no pertenecían allí. Pero Alma sonrió, y ese gesto le rompió el miedo en pedazos. Se acercaron a la zona del restaurante. Preguntaron por una mesa pequeña, discreta. Mateo sacó un sobre con billetes contados, como quien enseña una herida, y pidió lo más sencillo del menú infantil, solo para ella. Para él, agua, nada más. Y entonces ocurrió. Un hombre con traje negro, corbata perfecta y sonrisa de plástico se plantó frente a doña Leonor. Llevaba una placa con su nombre: Esteban, jefe de sala. Su voz era educada por fuera, pero por dentro tenía filo. «Señora, este lugar está completo. No puede ocupar una mesa solo para calentarse». Doña Leonor levantó la vista lentamente. Sus ojos eran grises, cansados pero firmes. No dijo nada. Solo lo miró como se mira a un hombre que ya se ha condenado solo. Esteban se inclinó, le retiró la taza con un movimiento brusco y dejó el platillo como si limpiara una mancha. «Si no va a consumir algo de verdad, tendrá que marcharse. Esto es un hotel de categoría, no un refugio». Alma desde su mesa escuchó, y el mundo se detuvo en su carita.
porque los niños entienden la injusticia antes de que aprendan a disimularla. Miró a su padre con la voz rota de pura sorpresa. «Papá, ¿por qué ese señor le habla así a la abuela?» Mateo sintió un golpe en el pecho. Conocía ese tono. Lo había escuchado en portales, en oficinas, en calles donde la gente te mira como si tu cansancio les molestara. Quiso levantarse, quiso decir algo, quiso ser valiente, pero miró el sobre con el dinero justo, miró la puerta, miró a su hija, y el miedo le puso cadenas en los tobillos. «Alma, no te metas, por favor», murmuró, como si el silencio pudiera protegerlos. Alma no obedeció. Se bajó de la silla con cuidado, agarró su servilleta de tela como si fuera un tesoro y caminó hacia doña Leonor. Sus pasos eran pequeños, pero parecían sonar más fuerte que toda la música del vestíbulo. Doña Leonor la vio acercarse y, por un instante, sintió algo que no había sentido en años. Una ternura limpia, sin cálculo, sin interés. Alma estiró la servilleta y sonrió con timidez. «Tome, abuela, para que no se enfríe las manos. Mi papá dice que cuando alguien tiembla hay que compartir el calor». El restaurante quedó en silencio. Los clientes ricos miraron como se mira un error en un cuadro caro. Esteban frunció los labios, incómodo, como si aquella escena le ensuciara el uniforme. Mateo se levantó de golpe, la vergüenza y el orgullo peleándose dentro de él. «Perdón, mi hija no». Empezó, pero la voz se le apagó al ver los ojos de doña Leonor clavados en los suyos. No eran ojos de mendiga. Eran ojos de alguien que, aunque estuviera vestida de sombra, seguía siendo dueña de la luz. Y entonces Esteban dio un paso adelante, más rápido, más agresivo, mirando a Mateo como si ya hubiera decidido humillarlo también. «Se acabó. Ustedes dos y ella, fuera, ahora mismo». Mateo sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Alma apretó la servilleta contra las manos frías de doña Leonor. Y doña Leonor, muy despacio, se incorporó de la silla como si el aire mismo le hiciera sitio. En ese instante, algo cambió. La fragilidad desapareció de su postura. La anciana encorvada se enderezó. La mirada se afiló. Y un silencio pesado, antiguo, cayó sobre el salón como un telón. Porque Esteban todavía no lo sabía. Todavía no tenía idea de a quién acababa de intentar echar de su propio reino. Alma no retiró la servilleta. La sostuvo con las dos manos como si fuera un regalo sagrado, y doña Leonor sintió algo extraño, casi doloroso, abriéndose paso bajo su pecho. Hacía años que nadie le ofrecía nada sin pedir algo a cambio, ni siquiera sus propios hijos. Mateo dio un paso al frente, con la garganta cerrada, intentando recoger a la niña. «Alma, ven aquí. Perdona, señora. No quería molestar». Pero doña Leonor levantó una mano despacio, no para apartarlos, para detener el abuso. Sus dedos temblaron un segundo, y luego se posaron sobre la servilleta como si aceptara el calor de un hogar que no era suyo. «Gracias, pequeña», murmuró, y su voz no sonó mendiga, sonó cansada, sonó humana. Esteban, el jefe de sala, apretó la mandíbula. Miró alrededor sintiendo que la escena se le escapaba de las manos y bajó la voz para que solo ellos lo escucharan, aunque la crueldad seguía goteando en cada palabra. «Esto es un hotel de lujo, no una obra de caridad. Te llevas a la niña y a tu amiga, ¿o llamo a seguridad?» Mateo sintió el golpe de esa frase como si le hubieran empujado contra una pared. Amiga, como si aquella anciana fuese una vergüenza que se pega a la ropa, como si la compasión fuera un delito. Entonces Alma hizo lo impensable. Se giró hacia su padre con los ojos brillantes, sin miedo, sin cálculo. «Papá, ella tiene frío. Mamá decía que cuando alguien está solo, se le da un sitio». La palabra mamá cayó como una piedra en el pecho de Mateo, porque esa promesa, esa cena, ese intento desesperado de hacer feliz a su hija una noche al año, era lo único que lo mantenía entero. Mateo tragó saliva, miró a doña Leonor y se obligó a hablar. «Señora, si quiere, puede sentarse con nosotros, no es gran cosa, pero al menos no estará sola». Los clientes cercanos giraron la cabeza
escandalizados. Algunos susurraron con esa risa fina que no suena alegre, suena venenosa. Una mujer de abrigo de piel frunció el ceño como si le hubieran servido un plato sucio. Un hombre con gemelos de oro levantó la copa, divertido, esperando el desastre. Doña Leonor se quedó inmóvil, como si la oferta hubiera abierto una puerta que ella no se atrevía a cruzar, porque ese era el punto de su experimento. Esperar, medir, ver quién era capaz de ofrecer dignidad cuando parecía que no había nada que ganar. Y allí estaba ese hombre, con zapatos gastados y manos marcadas, ofreciéndole lo único que tenía, un lugar. Doña Leonor asintió una sola vez, no como quien pide permiso, como quien acepta una verdad. Mateo apartó la silla. Alma. Sonrió como si hubiera conseguido algo enorme. Y cuando doña Leonor se sentó con ellos, el aire alrededor de la mesa se volvió distinto, más cálido, más real. Mateo llamó al camarero más joven, uno que todavía no tenía la mirada seca del trabajo, y pidió una sopa caliente para la señora. Al decirlo, sus dedos apretaron el sobre con el dinero dentro. Sabía que cada euro contaba. Sabía que quizá, por ese gesto, él se quedaría sin probar bocado. Pero no dudó. Alma empezó a hablar como hablan los niños cuando se sienten seguros. Yo me llamo Alma, y él es mi papá, Mateo. Hoy venimos porque en Navidad hay que comer algo bonito, aunque sea poquito. Doña Leonor bajó la vista hacia la taza humeante. La sopa olía a hogar, a cosas simples que la riqueza no puede fabricar. Y sin darse cuenta, preguntó algo que nadie le preguntaba desde hacía décadas. ¿Y tu mamá? Mateo no respondió enseguida. Miró el mantel blanco, como si allí pudiera esconder el dolor. Luego habló, despacio, con una calma que solo tienen los hombres que ya han llorado demasiado. Se fue hace 2 años. Enfermedad. Alma era muy pequeña. Yo prometí que no le faltaría amor. Y esta noche quería que por una vez no sintiera que la vida solo es aguantar. Doña Leonor lo escuchó en silencio. No era una historia de revistas, ni de fiestas, ni de triunfos. Era una historia de resistencia. Y ella, que había conocido a ejecutivos capaces de vender a su propia madre por un contrato, estaba frente a un hombre dispuesto a sacrificarse por una niña sin que nadie lo aplaudiera. Alma, ajena al peso de los adultos, empujó su postre hacia doña Leonor. ¿Quiere un poquito? Es chocolate. El chocolate cura la tristeza, eso lo sé. Doña Leonor soltó una risa pequeña, casi imposible en ella, y esa risa fue la primera grieta en su muralla. Pero la paz dura poco cuando la crueldad está de guardia. Esteban regresó. Esta vez no venía solo. 2 hombres de seguridad, grandes, con auriculares, se colocaron a cada lado como puertas con brazos. Esteban golpeó el suelo con el talón, teatral, disfrutando del poder que creía tener. Se acabó, dijo fuerte, para que todos escucharan. Esto es un restaurante privado. Han convertido el salón en un espectáculo. Alma se encogió detrás de Mateo. Mateo se levantó despacio, sintiendo cómo el corazón le martillaba. Doña Leonor no se movió, solo miró. Esteban señaló la mesa con un dedo rígido. Van a pagar ahora mismo, incluido el consumo mínimo de la señora. Y como han causado molestias, también se añade un cargo extra. Si no pueden, llamaré a la policía. Mateo se quedó helado. Buscó en el bolsillo. Contó mentalmente. Su dinero alcanzaba justo para la cena sencilla de Alma. Nada más. Notó cómo le ardían las orejas, cómo la vergüenza subía como fuego, cómo las risas alrededor empezaban a crecer, bajas, humillantes. Alma apretó el borde del abrigo de su padre y susurró, temblando. «Papá, no quiero que nos echen». Mateo sintió que se le partía el alma. Iba a decir algo. Iba a suplicar si hacía falta. Iba a tragarse el orgullo delante de todos con tal de protegerla. Y entonces doña Leonor dejó la cuchara sobre el plato. El sonido fue pequeño, casi nada, pero en aquel salón fue como un martillo. Se levantó lentamente, y en ese segundo la anciana encorvada desapareció. Sus hombros se enderezaron. Su mirada se volvió fría, precisa, peligrosa, como si acabara de recordar quién era de verdad.
Esteban abrió la boca para interrumpirla, pero la voz de doña Leonor lo atravesó como un cuchillo, envuelto en seda. ¿De verdad vas a llamar a la policía en mi propio hotel? El silencio cayó de golpe. Esteban parpadeó, confundido, y soltó una risa nerviosa, incrédula. ¿Su hotel? Señora, no haga el ridículo. Doña Leonor metió la mano en su bolso gastado. Todos esperaban monedas, papeles arrugados, alguna excusa, pero lo que sacó fue una tarjeta. Negra, dorada, pesada, elegante. La dejó caer sobre la mesa, justo frente a Esteban, como se deja caer una sentencia. «Léela», dijo. Esteban la miró. Tragó saliva. Y cuando sus ojos recorrieron el nombre impreso, la sangre se le fue del rostro tan rápido que por un instante pareció que iba a desmayarse. Porque en esa tarjeta no había un nombre cualquiera. Había el nombre que mandaba en todo aquel lugar. El nombre brillaba bajo la luz cálida del salón, como si no necesitara presentación. Esteban lo leyó una vez, luego otra, y una tercera, más despacio, como si al alargar el tiempo pudiera borrar lo que estaba escrito. Doña Leonor Valcárcel, presidenta del Grupo Aurelia, el mismo apellido grabado en la fachada del hotel, el mismo nombre que aparecía en las revistas de economía, en las inauguraciones, en los discursos que él había visto de lejos, siempre desde la fila del personal, creyendo que esa mujer era una leyenda intocable, casi un mito. Sus manos empezaron a sudar. «Esto debe ser una broma», balbuceó, levantando la vista con una sonrisa rota. Alguien se la ha dado. No puede ser usted». Doña Leonor no respondió de inmediato. Miró alrededor. Observó las caras tensas de los clientes, el miedo súbito de los guardias, el temblor en los hombros de Mateo, los ojos abiertos de Alma, que no entendía de títulos, pero sí de justicia. Luego habló. Despacio. «Claro. Llevo más de 40 años entrando y saliendo de este hotel. He despedido directores por mucho menos de lo que acabas de hacer, y hoy he querido sentarme aquí sin nombre, sin escolta, sin poder, para ver qué clase de personas quedaban». Se acercó un paso a Esteban. No gritó, no hizo un espectáculo. Y aún así, cada palabra pesó como una losa. «Y tú has fallado». Esteban miró a los lados buscando apoyo. Nadie se movió. Los clientes que antes sonreían ahora evitaban su mirada. La mujer del abrigo de piel fingía revisar su teléfono. El hombre de los gemelos de oro bajó la copa. Porque el lujo es valiente solo cuando no corre peligro. Uno de los guardias dio un paso atrás, incómodo. El otro carraspeó, bajando ligeramente la cabeza. Mateo seguía de pie, sin entender del todo. Solo sabía que algo enorme estaba ocurriendo, y que por primera vez en mucho tiempo no era él quien estaba a punto de romperse. Alma tiró suavemente del abrigo de doña Leonor. «Abuela, ¿entonces usted vive aquí?» Doña Leonor se agachó hasta quedar a la altura de la niña, y en ese gesto el poder volvió a convertirse en humanidad. «A veces», sonrió. «Pero hoy vine para conocerte». Esteban reaccionó de golpe, como quien intenta agarrar el aire antes de caer. «Señora Valcárcel, yo no sabía. Si hubiera sabido, jamás habría... Esto es un malentendido». Doña Leonor se incorporó de nuevo. La sonrisa desapareció. No es un malentendido. Es exactamente lo que eres cuando crees que nadie importante te está mirando». Se giró hacia los guardias. «Por favor, acompáñenme al despacho. Y usted», señaló a Esteban, «entréguele su placa al camarero joven. Desde ahora, él se encargará de la sala». El camarero, el mismo al que Mateo había pedido la sopa, abrió los ojos como platos. Esteban quedó pálido, inmóvil, con la boca entreabierta, como un muñeco al que le han quitado las cuerdas. ¿Me está despidiendo?», susurró. Doña Leonor lo miró por última vez. «Te estoy devolviendo al mundo real. Y ahí tendrás que aprender a tratar a la gente sin uniforme». Esteban dejó caer la placa sobre la mesa. El sonido metálico fue seco, definitivo. Un murmullo recorrió el salón. No de risa, de respeto. De ese respeto que nace cuando alguien pone orden donde antes había abuso.
Doña Leonor se giró hacia Mateo. «Siéntate», dijo con firmeza. La cena no ha terminado. Mateo obedeció, todavía aturdido. Alma sonreía de oreja a oreja como si hubiera presenciado un truco de magia. «Papá», susurró, «te dije que la abuela era importante». Mateo apretó los labios para no llorar. Doña Leonor hizo un gesto al nuevo jefe de sala. «Trae lo mejor de la cocina, para los 3, y apunta todo a mi cuenta». Mateo intentó protestar. «No hace falta, señora, de verdad nosotros...» Doña Leonor lo interrumpió con una mirada suave pero firme. «Esta noche el regalo me lo has hecho tú. Déjame devolverlo». La comida llegó. Platos humeantes, pan caliente, postres que parecían pequeñas obras de arte. Alma comía despacio, saboreando cada bocado como si fuera un milagro. Mateo casi no tocó el plato, observando a su hija reír y sintiendo que algo dentro de él, muy profundo, empezaba a sanar. Pero doña Leonor no había terminado su prueba. Mientras bebía un sorbo de vino, miró a Mateo con atención. «¿Trabajas?» Mateo asintió. «Soy mecánico, taller pequeño. A veces no hay trabajo. A veces no hay suerte». Doña Leonor ladeó la cabeza. «La suerte es una palabra que usan los que nunca han cargado cajas», dijo. «La dignidad, esa sí la he visto hoy». Sacó un bolígrafo del bolso, escribió algo en una tarjeta limpia. Se la deslizó a Mateo, pero no como una limosna, como una invitación. «Mañana por la mañana, 8 en punto, oficina central del grupo. Quiero hablar contigo». Mateo miró la tarjeta como si fuera un objeto peligroso. «¿Para qué?» Doña Leonor sostuvo su mirada. «Para ver si el mundo aún puede ser justo con los que lo sostienen». Alma aplaudió bajito, feliz, sin entender del todo, pero sintiendo que algo bueno estaban haciendo. Sin embargo, desde el fondo del salón, alguien observaba la escena con los ojos llenos de algo muy distinto. Envidia, porque la historia de doña Leonor no era solo la de una anciana cansada, era también la de una madre olvidada. Y sus hijos acababan de descubrir que aquella noche algo había cambiado sin pedirles permiso. Mientras Alma mojaba el pan en la salsa con la felicidad despreocupada de quien se siente a salvo, doña Leonor levantó la vista hacia el fondo del restaurante. Allí, junto a la cristalera que daba a la calle, 2 figuras permanecían inmóviles, observando la escena con una atención demasiado intensa para ser casual. Eran sus hijos. Héctor y Claudia Valcárcel habían llegado al hotel tarde, como siempre, no por falta de tiempo, sino por falta de interés. Él, con un abrigo caro y la mandíbula tensa, revisando el móvil incluso mientras caminaba. Ella, impecable, elegante, con esa sonrisa que solo aparecía cuando había cámaras o contratos de por medio. Habían venido a vigilar a su madre, a asegurarse de que no hiciera ninguna locura, a comprobar que el testamento seguía donde debía estar. Y lo que vieron los dejó helados. Doña Leonor, sentada con un hombre cualquiera y una niña, riendo, comiendo, compartiendo, sin escoltas, sin ellos. Claudia fue la primera en reaccionar. Sus labios se curvaron en una mueca de desprecio. «¿Qué está haciendo?», murmuró. «Míralos. Parece una escena callejera. Mamá está perdiendo el juicio». Héctor apretó el teléfono con fuerza. «Esto es peligroso. No sabemos quiénes son. Puede ser un montaje, un chantaje». Sus ojos se clavaron en Mateo como si ya lo hubieran juzgado, como si la pobreza fuera una prueba de culpabilidad. Claudia avanzó decidida. El sonido de sus tacones cortó el murmullo del salón. Algunos clientes la reconocieron. Sonrisas tensas, inclinaciones de cabeza. El apellido Valcárcel todavía imponía respeto, aunque ya no tanto amor. «Mamá», dijo con voz dulce, ensayada, colocándose a su lado sin mirar a Mateo ni a Alma. «Estábamos preocupados. No contestabas el teléfono». Doña Leonor alzó la vista despacio. La sonrisa se le borró con una calma que daba miedo. «Estoy cenando», respondió. «¿No lo ves?». Claudia forzó una risa. «Sí, claro, pero este no es lugar para improvisaciones. Hay gente importante mirando». Alma levantó la cabeza, confundida. «¿Usted es la hija de la abuela?». Claudia miró a la niña por primera vez.
Sus ojos bajaron de arriba abajo con una rapidez cruel. Sí, algo así, respondió, sin sonreír. Mateo sintió un escalofrío. Aquella mujer no necesitaba levantar la voz para humillar. Lo hacía con la mirada. Héctor se acercó también, cruzándose de brazos. Mamá, ven, hablemos en privado. Esto no es apropiado. Doña Leonor dejó los cubiertos. El sonido fue suave pero definitivo. Miró a sus hijos como quien mira un retrato antiguo que ya no reconoce. No es apropiado, repitió. Curioso. Jamás os vi tan preocupados cuando cenaba sola. Claudia suspiró. Teatral. No empieces con dramas. Solo queremos protegerte. No sabemos quiénes son estas personas. Mateo se levantó instintivamente. Perdón. Si causamos algún problema nos iremos, dijo con dignidad, aunque la herida volvía a abrirse. Doña Leonor apoyó la mano sobre su brazo. Firme. Protectora. Nadie se va. Héctor apretó los dientes. Mamá, estás haciendo el ridículo. Los clientes miran. La prensa podría enterarse. Doña Leonor se inclinó hacia él, bajando la voz, pero no la autoridad. La prensa me ha visto levantar imperios. Hoy puede verme compartir una mesa. No me preocupa. Claudia perdió la sonrisa. ¿Y el testamento? Soltó, sin darse cuenta de que había cruzado la línea. ¿También vas a compartirlo con ellos? El aire se volvió pesado. Alma dejó el pan. Mateo sintió que algo se quebraba dentro de aquella mujer. Doña Leonor se incorporó lentamente. Sus ojos grises se endurecieron como acero antiguo. Gracias, dijo. Justo lo que necesitaba oír. Héctor frunció el ceño. ¿De qué hablas? ¿De verdad? Respondió ella. De la verdad que evitáis desde hace años. Se volvió hacia Mateo y Alma, suavizando la voz. Perdonad esto. Hay conversaciones que llegan tarde. Luego miró de nuevo a sus hijos. Llevo semanas observando, escuchando, viendo cómo habláis de mí como si ya estuviera enterrada. Hoy he querido saber si, sin dinero, sin apellido, alguien sería capaz de sentarse conmigo sin interés. Claudia abrió la boca para interrumpirla, pero doña Leonor levantó la mano. «Y lo he visto», señaló a Mateo. «Este hombre me ofreció lo único que tenía, un sitio, sin saber quién era». Luego miró a Alma. «Y esta niña me regaló calor cuando nadie más quiso mirarme». Héctor rió con desprecio. «¿Y qué? ¿Ahora los vas a adoptar?» Doña Leonor lo miró con una frialdad que nunca le había dedicado. «No, pero voy a tomar decisiones». El silencio cayó como una amenaza. Claudia se tensó. «Mamá, piensa bien lo que dices». Doña Leonor respiró hondo. «Lo llevo pensando toda la vida». Se volvió hacia Mateo. «Mañana te espero. Y no solo para hablar». Héctor dio un paso adelante. «No puedes hacer esto sin nosotros». Doña Leonor lo miró por última vez esa noche, como madre. «Eso creí durante años. Me equivoqué». Se giró y caminó hacia la salida, con paso firme, dejando a sus hijos clavados en el suelo y a todo el salón conteniendo el aliento. Mateo tomó la mano de Alma. No entendía del todo lo que acababa de presenciar, pero sabía que esa noche había marcado un antes y un después. Y desde la puerta, doña Leonor se detuvo, sin volverse. «Esto», dijo en voz baja, «solo acaba de empezar». La mañana siguiente amaneció gris, como si la ciudad todavía no supiera qué decisión tomar. Mateo casi no había dormido. Pasó la noche mirando la tarjeta que doña Leonor le había dado, dándole vueltas entre los dedos, como si fuera frágil, como si pudiera desaparecer si la miraba demasiado tiempo. Alma dormía profundamente, abrazando la servilleta de tela que había guardado en el abrigo. Para ella, aquella noche no había sido un escándalo ni una lección social. Había sido simplemente un lugar donde alguien la escuchó. A las 7:30, Mateo dejó a Alma en casa de una vecina y caminó hacia la oficina central del Grupo Aurelia con el estómago encogido. El edificio se alzaba enorme, de cristal y acero, reflejando un mundo al que él nunca había pertenecido. Entró con pasos inseguros, esperando en cualquier momento que alguien le pidiera que se marchara. Pero no ocurrió. En recepción, al decir su nombre,
La joven levantó la vista con respeto inmediato. «Lo están esperando, señor Mateo». Aquella frase le sonó irreal. En el último piso, doña Leonor estaba de pie frente a una ventana inmensa. No llevaba el abrigo viejo. Vestía sencillo, elegante, sin ostentación. Parecía más ligera, más despierta. «¿Has venido?», dijo sin girarse. Mateo asintió. No sabía si de verdad quería verme. Doña Leonor se volvió lentamente. No suelo invitar 2 veces a quien me inspira confianza. Le ofreció una silla. No un sillón de poder. Una silla igual a la suya. «Quiero proponerte algo», continuó. «Pero antes necesito que entiendas por qué». Mateo guardó silencio. «Mis hijos creen que todo se hereda», dijo ella. «El dinero, el apellido, la autoridad. Pero nunca heredaron la decencia. Y anoche entendí que mi mayor error fue confundir éxito con familia». Abrió un cajón. Sacó un dossier. No lo empujó hacia él. Lo dejó a un lado. «No te llamé para darte limosna», dijo con firmeza. «Te llamé porque necesito a alguien que no me mienta, que no me vea como una anciana rica, sino como una mujer que aún quiere hacer las cosas bien». Mateo tragó saliva. «No soy empresario. No entiendo de hoteles». Doña Leonor sonrió apenas. «Entiendes de esfuerzo, y eso se aprende menos en las escuelas de negocios». Se acercó un poco más. «Quiero que trabajes conmigo. No por tu pena, por tu carácter». Mateo sintió que el suelo se movía. «¿Trabajar? ¿Cómo?» «Como enlace humano», respondió ella. «Quiero saber cómo tratan mis empleados a la gente cuando creen que nadie importante los observa. Quiero cambiar la forma en que funciona mi imperio. Desde dentro». Mateo pensó en Esteban, en las miradas, en el miedo, en la humillación. «¿Y sus hijos?», preguntó con cautela. Doña Leonor bajó la mirada un segundo. «Ellos ya están moviendo sus piezas». Como si el destino quisiera confirmarlo, la puerta se abrió sin llamar. Claudia entró, furiosa, con el teléfono en la mano. «¿Qué es esto?», soltó. «Los abogados dicen que has congelado decisiones, que estás cambiando protocolos sin consultarnos». Doña Leonor no se sorprendió. «Estoy trabajando». Claudia miró a Mateo como si fuera una mancha en el suelo. «¿Y este?». Mateo se levantó, incómodo. «Yo solo...». «Él es parte del cambio», dijo doña Leonor sin alzar la voz. Claudia soltó una carcajada fría. «¿Un mecánico? Mamá, esto es una locura. Estás poniendo todo en riesgo». Doña Leonor se acercó a su hija hasta quedar frente a frente. «Lo puse en riesgo el día que crié hijos que solo respetan el dinero». Claudia palideció. «Si sigues así», amenazó, «iremos a los tribunales. Cuestionaremos tu capacidad». El silencio fue absoluto. Doña Leonor la miró largo, sin ira, con tristeza. «Hazlo», dijo finalmente. «Así sabré exactamente hasta dónde eres capaz de llegar». Claudia dio media vuelta y salió dando un portazo. Mateo se quedó inmóvil. «Lo siento», murmuró. «No quería causar problemas». Doña Leonor negó con la cabeza. «Los problemas ya estaban. Tú solo los hiciste visibles». Se acercó a él y le entregó el dossier. «Esta tarde vendré a cenar a tu casa. Quiero conocer a Alma como se merece». Mateo abrió los ojos sorprendido. «Mi casa es pequeña». Doña Leonor sonrió, sincera. «Eso es lo que la hace real». Y mientras el ascensor descendía con Mateo dentro, una certeza se instaló en su pecho. Aquella historia ya no trataba solo de justicia, sino de lealtades que iban a ser puestas a prueba. Porque cuando el dinero se siente amenazado, la sangre no siempre protege. La casa de Mateo estaba en un 3er piso sin ascensor, en un barrio donde los balcones hablaban más de plantas que de lujo. Cuando doña Leonor llegó aquella tarde, lo hizo sin chofer, sin escolta, sin avisar a nadie más que a él. Llevaba un abrigo sencillo y una bolsa de pan caliente bajo el brazo, como si quisiera integrarse en un ritual que no le pertenecía. Todavía. Alma abrió la puerta. Se quedó quieta un segundo, con los ojos muy abiertos, como si no supiera si abrazar o saludar. Doña Leonor se agachó de inmediato, sin pensarlo, y la niña se lanzó a su cuello con una naturalidad que desarmaba.
Abuela, dijo, como si ese título hubiera existido siempre. Mateo sintió un nudo en la garganta. No recordó la última vez que alguien llamó así a una mujer con tanta certeza. La cena fue simple. Sopa, huevos, pan. Pero el silencio incómodo del principio se transformó pronto en conversación verdadera. Alma hablaba de la escuela, de su madre, de cómo a veces soñaba que volvía a casa y la despertaba para ir al parque. Doña Leonor escuchaba sin interrumpir, con los ojos brillantes, como quien recupera un idioma olvidado. Cuando Alma se durmió en el sofá, abrazando un cojín, doña Leonor se quedó mirándola largo rato. «Mis hijos nunca se dormían así», dijo en voz baja. «Siempre tenían miedo de llegar tarde a algo». Mateo no respondió. No hacía falta. Doña Leonor se levantó despacio y caminó hasta la pequeña ventana del salón. Desde allí, la ciudad parecía otra, más baja, más honesta. «Hoy he firmado algo», dijo de pronto. «He modificado el testamento». Mateo se giró de golpe. «Señora, no debería decirme eso». Ella sonrió con tristeza. «No te lo digo por dinero. Te lo digo para que entiendas lo que viene». Se volvió hacia él. «Mis hijos me van a declarar incapaz. Dirán que estoy manipulada, que una familia pobre me ha lavado el cerebro». Mateo sintió un escalofrío. «Entonces, ¿por qué hacerlo?» Doña Leonor respiró hondo. «Porque por primera vez en años no tengo miedo». Se acercó a la mesa, apoyó las manos con firmeza. «He creado un fondo, no para ti, para familias como la tuya, para empleados invisibles, para niños que aún creen que compartir calor es lo correcto». Mateo negó con la cabeza, abrumado. «No sé si estoy preparado para esto». Doña Leonor lo miró con suavidad. «Nadie lo está, pero los que dudan suelen ser los que no traicionan». Un golpe seco sonó en la puerta. Mateo se tensó. Doña Leonor no se movió. Mateo abrió. 2 hombres trajeados, serios, con carpetas bajo el brazo. «¿Doña Leonor Valcárcel?», preguntó uno. «Venimos por orden judicial. Sus hijos han solicitado una evaluación inmediata de su capacidad mental». El aire se congeló. Alma se removió en el sofá, medio dormida. Doña Leonor dio un paso al frente, con la espalda recta. «Estoy aquí», dijo, «y estoy perfectamente lúcida». Los hombres intercambiaron miradas. «Entonces acompáñenos». Mateo sintió rabia, miedo, impotencia. «No pueden llevársela así», protestó. Doña Leonor le puso una mano en el hombro. «Tranquilo, esto también forma parte». Antes de salir, se agachó junto a Alma, le besó la frente. «Cuida de tu papá», susurró. «Y recuerda, nunca dejes de compartir el calor». La puerta se cerró. Mateo quedó solo, con el eco de los pasos alejándose por la escalera. Y en ese instante entendió que la batalla real acababa de comenzar. La sala blanca olía a desinfectante y a desconfianza. Doña Leonor estaba sentada frente a una mesa larga, con las manos entrelazadas, mirando a 3 desconocidos que hojeaban papeles como si buscaran grietas en su mente. 2 médicos, un juez, y al fondo, observando en silencio con una calma ensayada, Héctor y Claudia. Claudia fue la primera en hablar. Su voz era suave, casi compasiva, como si ya estuviera interpretando su papel ante el mundo. «Mi madre ha cambiado de comportamiento de forma repentina», dijo. «Se junta con desconocidos, toma decisiones financieras impulsivas, se niega a escuchar a su familia. Tememos que alguien se esté aprovechando de su vulnerabilidad». Doña Leonor no se defendió. No interrumpió. Solo escuchó, porque llevaba toda la vida escuchando a gente hablar en su nombre. El juez levantó la vista. «Señora Valcárcel, ¿reconoce a estas personas como sus hijos?» «Sí», respondió ella sin dudar. «Y también reconozco el momento exacto en el que dejaron de verme como madre». Héctor frunció el ceño. «Mamá, por favor, esto no es necesario». Doña Leonor lo miró con serenidad. «Para vosotros no. Para mí, sí». Uno de los médicos se inclinó hacia adelante. «Señora Valcárcel, ¿puede decirnos por qué decidió modificar su testamento recientemente?» Doña Leonor respiró hondo.
porque comprendí que el dinero sin valores es solo una herencia vacía. Claudia intervino rápido. ¿Ve? Frases grandilocuentes, ideas románticas, no es propio de ella. Doña Leonor sonrió apenas. Curioso. Siempre hablé así, solo que antes os convenía escucharme. El juez levantó la mano pidiendo silencio. ¿Quién es Mateo?, preguntó. Doña Leonor sostuvo la mirada. Un hombre honesto, un padre, y la prueba de que la dignidad no se compra. Claudia soltó una risa corta. Un mecánico que ahora vive en su casa, que la acompaña, que influye en sus decisiones. Doña Leonor negó con la cabeza. No vive conmigo, no me pidió nada, ni siquiera aceptó ayuda sin resistirse. El médico mayor tomó nota. Señora, ¿sabe decirnos la fecha de hoy? Doña Leonor respondió sin titubear. 22 de diciembre. ¿Y el nombre de su empresa? Grupo Aurelia. ¿El nombre completo de sus hijos? ¿Los mismos que ahora intentan arrebatarme la voz? El silencio fue denso. El juez cerró la carpeta despacio. No veo signos de incapacidad, dijo finalmente. Veo un conflicto familiar. Claudia se levantó de golpe. Esto no puede quedar así. El juez la miró con severidad. Puede retirarse. Héctor bajó la cabeza. Por primera vez, la duda le rozó el orgullo. Doña Leonor se levantó con dignidad. Gracias, dijo al juez. Ahora, si no les importa, tengo una promesa que cumplir. Esa misma tarde, Mateo recibió una llamada. Ven al hotel, dijo la voz de doña Leonor. Trae a Alma. Cuando llegaron, el vestíbulo estaba lleno. Empleados alineados, miradas expectantes. Doña Leonor subió al estrado improvisado sin micrófono, sin discurso escrito. Hoy, comenzó, he sido juzgada por elegir la decencia, y he ganado. Miró a Mateo y a Alma entre la multitud. Este hombre me enseñó algo que olvidé, que el poder sin humanidad es solo ruido. Los empleados se miraron entre sí. Desde hoy, continuó, este grupo cambia. Quien humille se va. Quien proteja se queda. Un aplauso contenido empezó a crecer. Alma apretó la mano de su padre. Papá, la abuela es valiente. Mateo asintió con los ojos húmedos. Pero en el fondo del salón, Claudia observaba en silencio. Y en sus ojos ya no había rabia, había cálculo, porque cuando el poder no se hereda, se disputa. La calma que siguió al aplauso fue engañosa. En el mundo de los Valcárcel, el silencio nunca significaba paz, sino preparación. Mientras los empleados regresaban a sus puestos con una mezcla de alivio y esperanza, Claudia ya estaba marcando otro número, esta vez con la precisión de quien no piensa perder. Mateo notó algo extraño en los días siguientes. Llamadas que se cortaban. Hombres trajeados observando desde la esquina de la calle. Un rumor silencioso que empezaba a rodear su nombre, como una sombra que crecía sin hacer ruido. Una tarde, al volver del taller, encontró a Alma sentada en la cocina con los ojos rojos. Papá, en el colegio dijeron cosas. El corazón se le cayó al suelo. ¿Qué cosas? Que tú te aprovechas de la abuela, que eres malo. Mateo cerró los ojos un segundo. Sabía de dónde venía aquello. Sabía que el ataque no sería frontal. Nunca lo era. Esa noche, doña Leonor lo llamó. Han empezado, dijo sin rodeos. Mis hijos están moviendo hilos, prensa, abogados, insinuaciones. Mateo apretó el teléfono. Si esto la perjudica, puedo apartarme. Doña Leonor guardó silencio un instante. Eso es exactamente lo que esperan. Al día siguiente, un titular apareció en un digital sensacionalista. ¿Anciana millonaria manipulada por mecánicos sin recursos? La foto de Mateo, sacada sin permiso, lo mostraba cansado, torcido, vulnerable. Los comentarios eran crueles, anónimos, fáciles. Alma dejó de querer ir al colegio. «Papá, ¿hicimos algo malo?» Mateo la abrazó fuerte. «No, hija. A veces hacer lo correcto molesta». Doña Leonor convocó una rueda de prensa. Claudia sonrió cuando lo supo. «Perfecto», murmuró. «Que hable». La sala estaba llena de cámaras. Doña Leonor apareció sin papeles, sin maquillaje excesivo. Solo verdad.
Se ha dicho que me manipulan, comenzó, que ya no pienso con claridad, que soy una víctima. Miró directo a las cámaras. Soy una mujer cansada de hijos que solo me miran cuando huelo a herencia. Un murmullo recorrió la sala. Mateo no me pidió nada. Yo fui quien pidió compañía. Y si eso me hace débil, entonces nunca fui fuerte. Un periodista levantó la mano. ¿Va a retirar a su familia del testamento? Doña Leonor sonrió con tristeza. No, voy a redefinir qué significa ser familia. Claudia apagó la televisión con rabia. Esto no ha terminado, dijo en voz baja. Esa noche el taller de Mateo apareció con la persiana forzada. Nada robado, solo una amenaza. En el suelo, una frase escrita con pintura roja. Vete. Mateo se quedó mirando la palabra largo rato y entendió que ya no se trataba solo de defender la dignidad. Ahora se trataba de sobrevivir. ¿Quieres que continúe con la parte 9? Parte 9. Mateo no llamó a la policía, no limpió la pintura, cerró la persiana dañada y se sentó en el suelo del taller, con la espalda apoyada en la pared fría, mirando esa palabra como si fuera un aviso del destino. Vete. No era solo una amenaza, era una orden. El mundo al que había osado asomarse ahora le estaba mostrando los dientes. Esa noche, Alma no pudo dormir. Se despertó varias veces sobresaltada, preguntando si la abuela estaba bien. Mateo la abrazó hasta que volvió a cerrar los ojos, sintiendo una culpa silenciosa retorcerle el pecho. Él había querido hacer lo correcto, y ahora su hija pagaba el precio. A la mañana siguiente doña Leonor apareció en el taller. No avisó, no llamó. Llegó caminando, con el abrigo cerrado hasta el cuello y la mirada fija en la persiana forzada. Leyó la palabra roja sin cambiar el gesto. Luego entró. Ya han cruzado la línea, dijo en voz baja. Mateo bajó la cabeza. Esto es demasiado. No puedo exponer a Alma. Doña Leonor se acercó despacio. Y yo no puedo permitir que te destruyan por haber sido decente. Se sentó frente a él, sin jerarquías. Escúchame bien. No te traje hasta aquí para abandonarte cuando el poder se enfada. Mateo levantó la vista. ¿Entonces qué hacemos? Doña Leonor respiró hondo. Hacer lo que nunca hice con mis hijos. Se hizo un silencio denso. Poner límites. Ese mismo día, doña Leonor convocó al consejo del Grupo Aurelia. No en una sala elegante, en uno de los hoteles más antiguos, sin prensa, sin discursos, solo verdad. Héctor llegó nervioso. Claudia llegó segura, demasiado segura. Esto se nos ha ido de las manos, dijo ella. La reputación está en riesgo. Doña Leonor la miró con calma. La reputación no se mancha por la verdad, se mancha por el miedo. Sacó una carpeta gruesa. La dejó sobre la mesa. He documentado cada llamada, cada presión, cada intento de intimidación. Claudia palideció apenas. ¿Qué estás insinuando? Doña Leonor no alzó la voz. Que si algo le ocurre a Mateo o a su hija, el mundo sabrá exactamente quién apretó primero. Héctor tragó saliva. «Mamá, basta». «No», respondió ella. «Basta ahora». Se inclinó hacia ellos. «Os di una vida entera. Ahora os doy una elección». El silencio se volvió insoportable. «Retiraos. Dejad de atacar. O perderéis algo más que dinero». Claudia sonrió, tensa. «No te atreverías». Doña Leonor sostuvo su mirada. «Ya me atreví a quedarme sola. Eso fue lo más difícil». Esa noche Mateo recibió un mensaje anónimo. Última oportunidad. Alma dormía en el sofá, abrazando su mochila del colegio. Mateo la miró y comprendió que el final estaba cerca. Para bien o para mal. Tomó el teléfono y marcó el número de doña Leonor. «Estoy listo», dijo. «Para lo que venga». Doña Leonor respondió sin dudar. «Entonces mañana se acaba». Porque algunas historias no se cierran con venganza, se cierran con justicia.